Hola, buenas tardes. Somos el equipo 2 y de marco jurídico para los negocios digitales y vamos a presentar el PIA, que es el reporte de la solución de un estudio de un caso nacional o internacional. Somos el equipo 2. Somos Gerardo Rodríguez Marroquín, Ana Paola Almaguer Ureta, Pablo Rodolfo Ramos Mendoza y Mauricio David Yáñez Caballero. Comencemos. Comenzamos con la introducción. En esta era digital, la transferencia de datos personales entre países es esencial para el funcionamiento de las empresas globales. Mas, sin embargo, estas empresas pueden generar conflictos legales cuando las leyes de protección de datos varían entre las jurisdicciones. El caso que daremos a continuación es de Meta contra Schrems 2. Es un ejemplo emblemático sobre cómo las diferencias en las normativas de la protección de datos pueden llevar a disputas legales significativas. En este caso, se involucra a Meta Platforms Ireland Limited y el activista de privacidad Max Schrems, que además aborda la validez de la transferencia de datos personales desde la Unión Europea hacia los Estados Unidos. La controversia surgió tras la invalidación del Privacy Shield por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que dejó en cuestión la legalidad de la base de transferencias de datos basadas en este acuerdo. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocida como Schrems II, estableció que las leyes de Estados Unidos no ofrecen un nivel de protección adecuado frente al exceso de datos por parte de las autoridades, lo que contraviene el Reglamento General de Protección de Datos Generales de la Unión Europea. Este fallo tuvo varias implicaciones significativas para empresas que dependían de este mecanismo para la transferencia de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos. El caso se destaca por la tensión entre la necesidad de transferir datos para el funcionamiento de las empresas globales y la protección de los derechos fundamentales de los individuos. La decisión tomada por el Tribunal de Justicia subraya la importancia de garantizar que las transferencias de datos personales respeten los estándares de protección establecidos por la legislación de la Unión Europea. Además, el caso que pone de manifiesto la necesidad de mecanismos legales robustos que equilibren los intereses comerciales con la protección de la privacidad y los derechos que son fundamentales. El objetivo de este informe es analizar a detalle el caso entre Meta contra Schrems 2, evaluando todas las partes involucradas, derechos vulnerados, normas aplicadas, resolución judicial y las implicaciones que tuvo. Buscaremos comprender a través de un análisis las lecciones aprendidas y proponer soluciones que puedan fortalecer la protección de datos personales en el contexto de las transferencias internacionales. Ahora, en la descripción del caso. Daremos las partes involucradas, hechos relevantes, desarrollo del caso y las implicaciones de este. Las partes involucradas. El demandante es Max Schrems, es un activista de privacidad y fundador de la organización NOIB, None of Your Business. El demandado es Meta Platforms Ireland Limited. La autoridad reguladora es la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, el DPC. Y la Corte, pues la Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los hechos relevantes. En el año 2013, Max Schrems presentó una queja ante el DPC alegando sobre que la transferencia de datos personales de usuarios de Facebook desde la Unión Europea hacia los Estados Unidos no cumplían con los estándares de protección que están establecidos en la GDPR, por lo que la DPC inició una investigación que llevó al caso Schrems 2 en julio de 2020. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó el Privacy Shield, acuerdo que permitía esas transferencias. Debido a preocupaciones sobre la vigilancia masiva en Estados Unidos y la falta de mecanismos efectivos de protección judicial para los ciudadanos de la Unión Europea, posteriormente, en mayo de 2023, la DPC impuso una multa récord de 1.200 millones de euros a Meta por continuar con las transferencias de datos, no, 1.2 mil millones de euros a Meta por continuar las transferencias de datos sin las garantías adecuadas. En el desarrollo del caso, el caso comenzó cuando Schrems presentó una queja ante el DPC en 2013, cuestionando la legalidad de las transferencias de datos personales de usuarios de Facebook desde la Unión Europea hacia Estados Unidos.
La DPC inició una investigación que culminó en el caso Schrems en julio de 2020. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó el Privacy Shield, señalando que las leyes de Estados Unidos no ofrecían un nivel de protección adecuado para los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea. En respuesta, Meta implementó medidas suplementarias para proteger estos datos, pero pues en mayo de 2023, como ya mencionamos, se les impuso una multa de 1.200 millones a Meta por no garantizar un nivel adecuado de protección. Las implicaciones del caso. Este caso tiene implicaciones significativas para las transferencias internacionales de datos personales. La invalidación del Privacy Shield señala la necesidad de que las empresas implementen medidas adecuadas para proteger los datos personales y que cumplan con los estándares establecidos por la GDPR. Además, se destaca la importancia de garantizar que las leyes de los países receptores de datos ofrezcan un nivel de protección equivalente al de la UE. En el caso de Data Protection, Meta Platforms Ireland Limited y Maxis Rems se evidenciaron diversas vulneraciones a los derechos fundamentales reconocidos por el derecho de la Unión Europea, en especial a aquellos contenidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Reglamento General de Protección de Datos. El derecho más claramente afectado fue el derecho de protección de los datos personales, que fue previsto en el artículo 8 de la CDFUE y desarrollada en la GPD. Este derecho garantiza que toda persona tenga control sobre el tratamiento de sus datos y que dichos datos sean procesados de manera lícita, leal y transparente, además de protegerlos contra su uso indebido. En el contexto del caso, las transferencias masivas de información personal desde Europa hacia servidores ubicados en Estados Unidos por parte de Meta Platforms Ireland, que era Facebook, no ofrecían garantías adecuadas para los usuarios europeos, ya que la legislación estadounidense, particularmente Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA, permitía el acceso de agencias gubernamentales a esa información sin las debidas salvaguardas judiciales o mecanismos efectivos de reparación. También se consideró vulnerado el derecho a la vida privada familiar, el artículo 7 de la CDFUE, dado que la recopilación y vigilancia indiscriminada de datos personales implica una intromisión directa de la esfera privada de los individuos. Este derecho se ve amenazado cuando los datos se transfieren a jurisdicciones donde los estándares de privacidad no son equivalentes a los europeos, generando un desequilibrio en la protección efectiva de las personas. De igual forma, el derecho de un recurso efectivo y a la tutela judicial, el artículo 47, fue uno de los puntos claves del fallo. Los ciudadanos europeos no contaban con medios accesibles y eficaces para impugnar el tratamiento de los datos por parte de autoridades estadounidenses. El tribunal determinó que el mecanismo del Ombudsperson, previsto en el marco del Privacy Shield, no ofrecía independencia ni facultades suficientes para garantizar una revisión imparcial. Por último, este caso también reveló una posible afectación indirecta al principio de soberanía digital de los Estados miembros de la Unión Europea, al evidenciar cómo las corporaciones tecnológicas transnacionales y las agencias de seguridad extranjeras pueden actuar sin sujeción plena al marco normativo europeo. Este aspecto pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y actualizar las normas sobre transferencias de datos para equilibrar la innovación tecnológica con el respeto de los derechos fundamentales. Y bueno, ahora vamos con el análisis de caso. Norma vulnerable. Norma vulnerada. La norma vulnerada es el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, de la Unión Europea, específicamente en su capítulo 5, que regula las transferencias internacionales de datos personales. El TJUE declaró inválido el Privacy Shield en su sentencia Schrems al considerar que las leyes de Estados Unidos no ofrecen un nivel de protección adecuado frente al acceso de datos por parte de autoridades públicas. Derechos vulnerados. Derecho a la privacidad y protección de datos personales, garantizado por el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Derecho a un recurso efectivo y a un juez imparcial, según el artículo 47 de la misma Carta, que asegura que los ciudadanos de la Unión Europea pueden obtener reparación judicial frente a violaciones de sus derechos. Exposición de la sentencia.
El TJUE invalidó el Privacy Shield, estableciendo que las leyes de Estados Unidos no garantizan un nivel de protección adecuado para los datos personales transferidos desde la Unión Europea. La Corte también reafirmó validez de las cláusulas contractuales estándar, pero exigió que las empresas realicen evaluaciones caso por caso, asegurarse de que el país receptor ofrezca una protección equivalente. Análisis crítico de la sentencia. La sentencia del TJUE fue un hito en la protección de datos personales, ya que reafirmó la primacía de los derechos fundamentales sobre los intereses comerciales. Sin embargo, la invalidación del Privacy Shield generó incertidumbre en las empresas que dependen de las transferencias transatlánticas de datos. La decisión subraya la necesidad de que las empresas implementen medidas adicionales de protección y realicen evaluaciones rigurosas para garantizar el cumplimiento del GDPR. Posición personal sobre la sentencia. Estamos a favor de la sentencia, ya que desde la justificación legal, la decisión respeta los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea, garantizando la protección de sus datos personales frente a accesos indebidos por parte de autoridades extranjeras. Y justificación ética. Es esencial que las grandes corporaciones respeten la privacidad de los usuarios y se adhieran a las normativas vigentes, evitando prácticas que comprometan la confianza en el entorno digital. Justificación social. La sentencia establece un precedente importante para la protección de datos personales en el ámbito digital, enviando un mensaje claro sobre la importancia de cumplir con las leyes de privacidad. Muy bien, ahora vamos a hablar de la solución propuesta. Ante la problemática derivada de la invalidación del Privacy Shield y las implicaciones para las transferencias de datos personales entre la Unión Europea y Estados Unidos, es imperativo que las empresas adopten medidas robustas para garantizar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. A continuación, se presentan soluciones normativas que pueden fortalecer la protección de datos personales en este contexto. Fortalecimiento de las cláusulas contractuales estándar. Las SCS han sido validadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como un mecanismo válido para la transferencia de datos personales a terceros países. Sin embargo, el TJUE también ha establecido que las empresas deben realizar evaluaciones caso por caso para asegurarse de que el país receptor ofrezca un nivel de protección adecuado. Por lo tanto, es esencial que las SCS sean reforzadas para incluir cláusulas que obliguen a las partes a implementar medidas adicionales de protección, como la encriptación de datos y la anonimización, para mitigar los riesgos asociados con el acceso de autoridades públicas a los datos. Establecimiento de acuerdos internacionales de protección de datos. Es fundamental que la Unión Europea negocie y establezca acuerdos internacionales con países terceros que aseguren un nivel adecuado de protección de datos personales. Estos acuerdos deben incluir compromisos claros sobre la protección de datos, mecanismos efectivos de supervisión y derechos de los interesados, así como procedimientos transparentes para la resolución de disputas. Además, dichos acuerdos deben ser revisados periódicamente para adaptarse a los cambios en las legislaciones nacionales e internacionales. Promoción de la transparencia y responsabilidad corporativa. Las empresas deben adoptar políticas de privacidad claras y transparentes que informen a los usuarios sobre cómo recopilan, procesan y transfieren sus datos personales. Es esencial que estas políticas sean fácilmente accesibles y comprensibles para los usuarios. Además, las empresas deben implementar mecanismos internos de auditoría y control para garantizar el cumplimiento de las normativas de protección de datos y estar preparadas para responder a solicitudes de los usuarios y autoridades de protección de datos. Implem- Implementación de medidas técnicas y organizativas adecuadas. Las empresas deben adoptar medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos personales durante su transferencia y procesamiento. Estas medidas pueden incluir la encriptación de datos, la pseudonimización, el acceso restringido a los datos y la formación continua del personal en materia de protección de datos.
Además, es esencial que las empresas realicen evaluaciones de impacto sobre la protección de datos para identificar y mitigar los riesgos asociados con la transferencia de datos a terceros países. Ahora, el resultado. La resolución del caso Meta Screams ha tenido implicaciones significativas para la transferencia de datos personales entre la Unión Europea y Estados Unidos, así como para la interpretación y aplicación del GDPR. A continuación, se detallan los principales resultados de este caso. Invalidación de Privacy Shield. El TJUE invalidó el Privacy Shield, el acuerdo que permitía las transferencias de datos personales entre la Unión Europea y Estados Unidos, al considerar que las leyes de Estados Unidos no ofrecen un nivel de protección adecuado frente al acceso de datos por parte de autoridades públicas. Esta decisión dejó en evidencia las deficiencias en la legislación estadounidense en materia de protección de datos personales. Validación de cláusulas contractuales estándar. A pesar de la invalidación del Privacy Shield, el TJUE validó las CSS como mecanismo válido para la transferencia de datos personales a terceros países. Sin embargo, estableció que las empresas deben realizar evaluaciones caso por caso para asegurarse de que el país receptor ofrezca un nivel de protección adecuado y, en caso contrario, implementar medidas adicionales de protección. Multa impuesta a Meta. En mayo de 2023, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, DPC, impuso una multa récord de 1.2 mil millones a Meta por continuar con las transferencias de datos personales sin garantizar un nivel adecuado de protección. Esta multa subraya la importancia de cumplir con las normativas de protección de datos y actúa como un precedente para facturas, sanciones en casos similares. Impacto en las empresas. La resolución del caso ha obligado a las empresas a reevaluar sus prácticas de transferencia de datos personales y adoptar medidas adicionales para garantizar el cumplimiento del GDPR. Muchas empresas han recorrido a las SCC como mecanismo para las transferencias internacionales, implementando medidas técnicas y organizativas para mitigar los riesgos asociados con el acceso de autoridades públicas a los datos. Desarrollo de nuevos marcos legales. En respuesta a la invalidación del Privacy Shield, la Unión Europea ha trabajado en el desarrollo de nuevos marcos legales que permitan la transferencia de datos personales a terceros países sin comprometer la protección de los derechos fundamentales de los individuos. Estos marcos incluyen acuerdos como el Estados Unidos con la Unión US Data Privacy Framework, que buscaba abordar las preocupaciones planteadas por el TJUE en el caso Screams. Buenas, buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las recomendaciones. A raíz del caso de Meta Streams y sus implicaciones para las transferencias de datos personales, se proponen las siguientes recomendaciones para las empresas y autoridades de protección de datos. Reforzar las evaluaciones de impacto sobre la protección de datos. Las empresas deben realizar DPIAs detalladas antes de llevar a cabo transferencias de datos personales a terceros países. Estas evaluaciones deben considerar los riesgos asociados con el acceso a autoridades públicas a los datos y determinar las medidas de protección implementadas y determinar si las medidas de protección implementadas son suficientes para mitigar dichos riesgos. Implementar medidas técnicas y organizativas adicionales. Además de las SCCS, las empresas deben implementar medidas técnicas y organizativas adicionales. Esto para proteger los datos personales durante su transferencia y procesamiento. Estas medidas pueden incluir la encriptación de datos, la pseudonimización y el acceso restringido a los datos, la formación continua del personal en materia de protección de datos. Colaborar con autoridades de protección de datos. Las empresas deben colaborar estrechamente con las autoridades de protección de datos.
para garantizar el cumplimiento de las normativas y abordar cualquier preocupación relacionada con las transferencias de datos personales. Es esencial mantener una comunicación abierta y transparente para resolver posibles problemas de manera eficaz. Monitorear y adaptarse a cambios en la legislación. Dado que las leyes de protección de datos están en constante evolución, las empresas deben monitorear y adaptarse a los cambios legislativos, tanto a nivel nacional como internacional. Esto incluye estar al tanto de nuevas decisiones judiciales, regulaciones y acuerdos internacionales que puedan afectar las transferencias de datos personales. Fomentar la cultura de protección de datos. Es fundamental que las empresas fomenten una cultura de protección de datos en toda la organización. Esto implica sensibilizar a todos los empleados sobre la importancia de la privacidad y la protección de los datos personales, así como proporcionarles la formación y los recursos necesarios para cumplir con las normativas aplicables. Y pues bueno, ahora vamos con las conclusiones. Como parte de mi conclusión, en el caso REMS demuestra que la protección de datos personales no solo es un tema legal, sino una cuestión de dignidad humana. En una era donde las empresas digitales controlan cantidades masivas de información, el equilibrio entre innovación y derechos fundamentales se vuelve cada vez más delicado. Esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea marcó un precedente histórico al recordar que la eficiencia tecnológica nunca debe estar por encima de la privacidad. Los negocios digitales deben entender que la confianza del usuario es su activo más valioso y protegerla es la única vía hacia un desarrollo sostenible y ético. Para mi conclusión, el fallo del caso Scrims no solo transformó la política de transferencia de datos, sino que también invitó a reflexionar sobre el papel del usuario digital. En un mundo donde cada clic genera información, el derecho a la privacidad debe entenderse como una forma de libertad. Las empresas deben asumir su responsabilidad ética y legal de resguardar los datos que recolectan, y los usuarios deben aprender a ejercer sus derechos digitales. Bueno, ahora va mi conclusión. La controversia entre Meta y Streams reflejó el poder que solo un ciudadano puede tener frente a las grandes corporaciones digitales. Este caso representa una victoria para la ciudadanía digital y un llamado a las empresas para replantear su forma de manejar los datos personales. Además, evidenció la necesidad urgente de armonizar las leyes internacionales, pues los flujos de información no conocen fronteras, pero la justicia sí. Los estados deben cooperar para crear marcos legales sólidos y modernos, donde la protección de la privacidad no limite el progreso, sino que lo acompañe. Y bueno, ahora mi conclusión. El análisis de este caso nos lleva a reconocer que el desarrollo tecnológico sin control puede poner en riesgo derechos fundamentales. Las instituciones deben actuar con firmeza para establecer límites claros a las corporaciones globales, pero también deben promover la innovación responsable. El desafío está en construir un ecosistema digital donde la regulación no sea un obstáculo, sino una garantía de confianza y equidad. Al final, la meta no es frenar la tecnología, sino guiarla hacia un futuro más humano donde la justicia y la privacidad sean tan importantes como la eficiencia y el progreso. Y pues bueno, esto sería todo. Muchas gracias.